Ya de- Buenas tardes. En unos minutos comenzamos. Muchas gracias por venirse.
Bueno, muy buenas tardes a todos. En nombre de la AED y de sus empresas miembro, queremos agradecerles por tomarse el tiempo de conectarse el día de hoy a través de esta reunión y también a las personas que nos siguen a través de la transmisión en Facebook Live. El día de hoy vamos a tener una charla sobre masculinidades y diversidad sexual, en la cual tendremos la representación de la Asociación Demográfica Costarricense a través de David Paniagua, a quien tenemos acá y le agradecemos hoy por haberse unido. David es psicólogo y también ha trabajado bueno, un montón en temas sobre masculinidades, sobre VIH, derechos humanos, todo lo relacionado a diversidad sexual. Y pues bueno, para nosotros es un gran honor. Yo personalmente conozco de cerca el trabajo de David y el de la AED, y el de la ADC, perdón, en general. Son trabajos que admiro mucho, son súper valientes y que definitivamente son de esos trabajos que hacen un cambio. Entonces, bueno, de verdad, David, muchísimas gracias por estar acá con nosotros hoy y te dejamos el espacio para que te puedas presentar y contarnos un poquito sobre quién sos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Sebas, por esta presentación tan sentida. Las gracias a ustedes por permitirnos como organización, pues, compartir las reflexiones y el trabajo que realizamos día con día en pro de una sociedad más igualitaria y respetuosa de los derechos humanos. Entonces, bueno, sin más preámbulo, a mí me gustaría iniciar primero con que algunas personas de pronto pudieran completar la siguiente frase con lo primero que se les viniera a su cabeza, con lo primero que se venga a la mente. Completen la siguiente frase. Para participar solamente desactivan el micrófono e indican lo primero que venga a sus mentes. La frase sería, a mí me enseñaron que los hombres son... ¿Cómo completarían ustedes la frase? Desactivan el micrófono y pueden participar. También por medio del chat lo pueden hacer fuerte, muy bien. A mí me Valientes, enseñaron que los hombres trabajadores, juegan fútbol muy bien, no lloran. y que proveen para sus familias también, sí. Proveedores, muy bien. Masculinos. Ajá, ¿qué más? Insensibles. Insensibles. Visten de azul. Visten de azul. Ok, muy bien. ¿Qué más? Aquí en México decimos feos, fuertes y formales. Feos, fuertes y formales. Bueno, en Costa Rica también hay un dicho, ¿verdad? Ligado a estas 3 Fs de cómo deben de ser los hombres. Muy bien. ¿Alguien más que quisiera aportar, sino para leerlos del chat? Ok, veamos acá un poco en el chat. Yo que no son chismosos, no andan como viejas de patio ahí. Que no son chismosos, que no andan como viejas de patio, muy bien. Y veamos acá entonces también en el chat cuáles son esos imaginarios. Fuertes, valientes, trabajadores, no lloran, infieles, fuertes, no lloran, defienden, machos, seguros, interesados. Y los que mandan en la casa no se quebrantan. Vean ustedes qué interesante, ¿verdad? El imaginario que existe en torno a lo que significa ser hombre en nuestras sociedades, ¿verdad? En diferentes contextos que estamos, hay distintos puntos de encuentro. Entonces hoy vamos a empezar a pues hacer una reflexión que si bien es como un punto de partida, yo la defino más una provocación con respecto a cómo nos hemos construido, cómo hemos ido aprendiendo que debe ser la masculinidad. Para participar, ustedes pueden desactivar el micrófono, solicitar la palabra, y si no, cualquier cosa también por medio del chat. No sé si Sebastián también me podría ayudar en caso de que haya alguna intervención por medio del chat que me colabore con... Yo te aviso cualquier cosa. Muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos a comenzar acá. Voy a compartir pantalla. Por favor, me indican si se ve. Sí. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de las masculinidades ligadas particularmente a lo que son las identidades desde la diversidad sexual, ¿verdad?
Las siglas muchas veces LGBTIQA+. Primero que todo, en este espacio es necesario problematizar hablar de masculinidades plurales. ¿Por qué no hablamos de una sola masculinidad? Hablamos de masculinidad en plural para evidenciar, ¿verdad?, de que pueden existir diversas formas de ser hombre, diversas identidades masculinas, sean varones o no, ¿verdad? Por ejemplo, personas trans no binarias, mujeres que se identifican desde una expropiación singular de la masculinidad también. Entonces, desde acá es muy importante que yo voy a referirme para hablar de masculinidad no necesariamente a hombres, sino a identidades masculinas, porque esto es sumamente amplio. Y eso es un paso importante, ¿verdad? Porque desde las diversidades también no ha sido un tema que haya estado posicionado en nuestra agenda. Sin embargo, conforme vamos avanzando, vamos a ir viendo cuál es esa relación directa que tiene la construcción sociocultural de la masculinidad con lo que es los movimientos desde la diversidad sexual, la exclusión y la violencia histórica que hemos vivido, y también, bueno, cómo es necesario hacer una revisión desde lo interno. Cuando ustedes tengan consultas, igual pueden pues desactivar el micrófono o irles planteando también por medio de el chat. Primeramente, este es un concepto indispensable que es la masculinidad tradicional. Este es clave porque es el concepto que nos viene a ayudar a entender que hay un modelo de masculinidad imperante, que si bien existen diversas y plurales formas de ser, de vivir la masculinidad, hay un modelo tradicional que ha permeado significativamente estos aprendizajes. Y acá, bueno, nos referimos a esta masculinidad que tiene que ver con la masculinidad hegemónica o tradicional, donde se habla de la promoción de valores o ideas referentes a cómo se supone que deben de ser los hombres. Vean cómo se repiten mucho de las palabras que ustedes expusieron. Fuertes, heterosexuales, resistentes al dolor, obedientes, disciplinados, homófobos y represores de sus emociones. Entonces, a grandes rasgos, ¿verdad? La masculinidad tradicional la podemos identificar como una gran sombrilla, que son todas esas normas asociadas al machismo y que influyen significativamente en las actitudes, emociones, pensamientos y comportamientos, principalmente de las identidades masculinas, ¿verdad? Y en este sentido, ¿qué es lo problemático que hay acá? Bueno, que estas normas, ¿verdad?, lo que generan es violencia, porque la premisa central de esta masculinidad tradicional es considerar todas aquellas identidades que no cumplan con este patrón como inferiores, reconociendo como la categoría más inferior lo femenino, es decir, a las mujeres. Entonces, esta lógica de definir la masculinidad de este parámetro hegemónico o machista, lo que se traduce es en que las mujeres se sigan viendo y las personas, ¿verdad?, que no cumplen con este patrón de masculinidad, me refiero a identidades no binarias, me refiero a población LGBT, a cualquier otra identidad también masculina que hablamos que esté subordinada, es decir, que no cumpla con estos patrones. Entonces, desde acá, ¿verdad? La homofobia, la misoginia, como vamos a ir viendo, tienen un peso importante en cómo se configura este aprendizaje. Entonces, a grandes rasgos, la masculinidad tradicional podemos hablar de que se compone primero de valores que se traducen, nos los vamos introyectando por medio de mandatos. Estos mandatos tienen a su vez dos pues, consecuencias, por decirlo así. Primero tenemos los privilegios. Entonces, aquellas identidades masculinas que se acerquen más a estos mandatos, que entre mayor cumplimiento haya de mandatos, mayor cantidad de privilegios van a tener en la sociedad. Los privilegios entendidos como aquellas ventajas ligadas al género. También los vamos a ver. Pero también existen costos que se derivan de estos mandatos. Costos, y es ahí donde vemos que, bueno, también una pregunta que nos vamos a hacer es, ¿cuánto cuesta sostener esta construcción de masculinidad? ¿Cuánto nos cuesta como sociedad? Y vamos ahí a problematizar también un poco y cómo desde el poder trabajar, ¿verdad? Todo lo que es la categoría masculinidad en un proyecto de prevención del VIH como el que tenemos actualmente, nos ha venido a ayudar a dar otra concepción de cómo se hace la prevención y también, ¿verdad?, el abordaje de lo que es el VIH. Otro concepto central acá es la masculinidad aprendida.
Y bueno, como lo dice, tiene que ver en cómo hemos aprendido la masculinidad. En este caso, la masculinidad aprendida de cada persona va a estar directamente ligada a sus vivencias personales, va a estar ligada a su historia de vida y al contexto donde se desarrolla, es decir, el tiempo y el espacio. No es lo mismo tener ahora 25 años en el 2021 en Costa Rica, haber tenido 25 años en el 1985 en Costa Rica. Incluso, ¿verdad? En la actualidad también no es lo mismo tener 25 años aquí en Costa Rica, tener 25 años en Malasia, en Honduras, en México, ¿verdad? Va teniendo variantes culturales. Y acá es importante de que todas las personas hagamos una reflexión con respecto a qué tan acercado ha estado mi aprendizaje de la masculinidad con los valores tradicionales de la masculinidad, es decir, con estos mandatos tradicionales o con lo que entendemos como el machismo o el patriarcado. Y esto es un espacio importante para ir tomando conciencia cómo ha sido este aprendizaje. Bajo esta premisa es necesario poder tener en cuenta que entonces la masculinidad, más allá de verdad de que le atañe completamente o directamente a las identidades masculinas, es un constructo cultural. Entonces, ¿qué nos aporta esto? Bueno, que todas las personas, independientemente de nuestro género, tenemos un aprendizaje de la masculinidad. Y en ese sentido, es importante que todas las personas revisemos cómo hemos aprendido la masculinidad, cómo podemos transmitirla, también cuáles son los modelos de masculinidad que reforzamos, porque va a estar nuestro reforzamiento de lo que es la masculinidad, está completamente ligado a este aprendizaje. Y si está influenciado por los mandatos tradicionales de la masculinidad, eso es en lo que se va a traducir nuestra forma de proceder, nuestra forma de actuar. Entonces, bueno, yo he hablado de los mandatos, pero vamos a verlos un poco, ¿verdad? También, por supuesto, para ir analizando un poco a grandes rasgos cuáles son esos mandatos centrales que se dan desde el aprendizaje de la masculinidad y en este caso ligado a lo que son las identidades masculinas desde la diversidad sexual. Hablamos de aquellas identidades que rompen con el patrón de la cisnormatividad o de la heterosexualidad, ¿verdad? Y vamos a ir ampliando esas palabras también. Importante que este concepto de masculinidad aprendida nos ayuda a entender que en la medida en que la masculinidad, más allá de ser un hecho biológico, o verla como construcciones netamente desde la parte biológica, y es un proceso sociocultural, podemos ir transformando si esta ha estado ligada a estos mandatos patriarcales. Entonces, esta idea central de que lo aprendido lo podemos transformar. ¿Hasta acá hay alguna pregunta, alguna duda? Con toda confianza. De momento en el chat no tenemos nada. Todo bien. Si alguien Perfecto, quiere también abrir el excelente. micrófono. Ok, entonces podemos ir viendo, ¿verdad? Cómo hay hay dimensiones en que podemos ver cómo se va produciendo este aprendizaje de la masculinidad. Desde la persona como tal, ¿verdad? Hasta, digamos, lo que es la familia, el trabajo, el vecindario, ¿verdad? Las amistades, que es ese entorno más inmediato, ¿verdad? Donde igual es como vamos introyectando, cómo hay una cultura que reproduce este modelo de masculinidad. Posteriormente, los centros de salud, los medios de comunicación, la familia extensa, los gobiernos locales, ¿verdad? Tienen también ahí un peso importante y que, bueno, todo esto lo podemos ver que está sostenido bajo el marco del Estado, la cultura, los valores sociales, los imaginarios sociales también, ¿verdad? Y es ahí donde debemos actuar. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasa? Importante es que podamos ir transformándonos individualmente o cuestionándonos individualmente para que esto en dado momento llegue a incidir en la cultura. Y ese es el reto, ¿verdad? Que no es nada fácil porque se logra a partir de esto, de cuestionar los imaginarios sociales y que cuando digamos, por ejemplo, ¿verdad? A mí me enseñaron que los hombres son, ya no sea esta visión que de pronto está más arraigada al modelo tradicional de la masculinidad, sino que vaya teniendo otros significados ligados a el bienestar, el cuidado, y vamos a ir pues ampliando en este sentido.
Ya entramos un poquitito en, ¿verdad?, lo que es la definición de masculinidades plurales, masculinidad hegemónica y masculinidad aprendida. Ahora, lo que vamos a ver un poco son los mandatos de la masculinidad. Estos que les vengo comentando, ¿verdad? Y que pues, quedan como muy en el aire, ya vamos a irlos aterrizando, ¿verdad? Son 7 que los plantean Hellman, Baker y Harrison en 2017 mediante un estudio que se llama La caja de la masculinidad. Está en español y en inglés, lo pueden buscar. Y desde ahí yo amplío a 3 más, ¿verdad? Esos pues yo los agrego. Sin embargo, utilizan esta analogía con respecto a la caja de la masculinidad tradicional que nos ayuda un poco a entender cómo es que opera, ¿verdad? Acá me gustaría preguntarles a ustedes que se imaginaran cómo se sentirían ustedes si estuviesen dentro de una caja estrecha, donde apenas entraran ustedes, ¿verdad? Y no hubiese forma como de moverse mucho y que les cubriera completamente el cuerpo. ¿Cómo se sentirían ustedes en una caja con esas dimensiones? Tal vez 2, 3 personas que nos quisieran compartir. Atrapado, me Atrapado, sentiría, muy bien. ajá. Acorralada, excelente. ¿Qué más? Que pusieron en el chat, pusieron asfixiada, claustrofóbica, impotente, súper incómodo. Frustrado. Muy bien. ¿Alguna otra? ¿O hay alguien que también iba a aportar? ¿O fue que me pareció? Ok. Vean ustedes la sensación que genera y es que, bueno, estos autores hacen como una analogía y es que, bueno, pues habrán identidades masculinas. Ellos hablan pues solamente de hombres, pero en este caso ampliando, que hay identidades masculinas que entre más sigan los mandatos de la masculinidad, más están como metidas dentro de una caja que es de la masculinidad, una caja rígida, y es ese rol completamente rígido porque está ligado directamente a lo social. No es un rol que se haya cuestionado, no es algo que yo de pronto diga, bueno, pues conscientemente quiero hacer, sino es como me han enseñado que debo ser, que debo comportar. Y desde acá es importante, ¿verdad?, ver cómo la masculinidad hegemónica, al ser esta rigidez, como vamos a ir viendo también, no beneficia a nadie, sino que más bien, bueno, pues sí, hay una serie de privilegios que gozan mayormente los hombres cisgénero y las identidades masculinas como tal. Sin embargo, los costos que pagamos como sociedad por estas masculinidades, por sostener estos mandatos, son complejos y vamos a entrarle también a eso. Pero, ¿verdad? Entonces, una pregunta que aquí nos puede ayudar también a cuestionarnos es qué tan adentro o qué tan afuera de esta caja de la masculinidad ha estado mi aprendizaje de la masculinidad, ¿verdad? ¿Qué tan adentro, qué tan afuera, ¿verdad? ¿Qué tan influenciado ha estado? Y lo bonito de trabajarlo mediante mandatos y esta categorización es que nos ayuda a ver, ¿verdad?, que no todas las identidades masculinas refuerzan su identidad de la misma forma, refuerzan su masculinidad de la misma forma. De pronto habrá mandatos que ustedes digan, no, mira, de pronto yo no lo he visto tan marcado en mi aprendizaje, pero este otro hasta que en números rojos, ¿verdad? Como diríamos. Entonces, ¿verdad? Que de pronto no es solamente un mandato o una línea, sino que hay muchas formas de que se opera esta masculinidad tradicional y desde ahí, bueno, qué importante que podamos también ir revisando uno por uno y ver desde ahí un poco dónde debe ir orientada nuestra reflexión con respecto a esta construcción social. Vamos a ver los mandatos así muy brevemente y los vamos a ir explicando luego uno por uno. Entonces, acá nos imaginamos que se abre la caja, ¿verdad?, de la masculinidad tradicional. El primer mandato es la autosuficiencia. Luego, el segundo, podemos hablar del mandato de ser fuerte, el mandato del atractivo físico, el mandato de los roles rígidos masculinos. Acá, la hipersexualidad, la heterosexualidad, el ser blanco, el ser cisgénero, el capacitismo y la violencia y el control. Entonces, ¿verdad? Estos son como les decía, son 7, pero yo agrego el ser blanco, cisgénero y el capacitismo. Son 3 que yo agrego particularmente a esta clasificación que hacen estos autores.
y que de cada uno se desprenden un montón, ¿verdad? Esto es como enorme, 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 de cada uno se pueden desprender una cantidad impresionante, David, pero esto es como para poder categorizarlo. Ajá. vieras que en el chat nos están preguntando si podrías definir qué es capacitismo y también creo que de pronto sería bueno explicar qué es ser cisgénero. Claro, cada uno de estos los vamos a ir explicando uno por uno, ¿verdad? Cuando vayamos detallando el mandato. Sin embargo, bueno, el capacitismo tiene que ver con esta idea de que todas las personas funcionamos de la misma forma, como que no existiesen las discapacidades. Cuando estamos desarrollando estrategias o pensamos por ejemplo, en la masculinidad, particularmente, de pronto no se nos viene a la mente un hombre con una discapacidad o una identidad masculina con una discapacidad. Entonces tiene que ver con esta lógica que vimos en una sociedad capacitista, donde no se contempla que todas las, ¿verdad? Diseños universales que sean accesibles para todas las personas, sino que más bien tiene que ver con una lógica de pensar que todo el mundo funciona a partir de esos parámetros que se han establecido como normales en términos de lo que ya hablamos de capacidades, ¿verdad? Igual lo vamos pues a ir ampliando. No sé si alguna otra consulta, Sebas. No, de momento Perfecto. todo bien. Entonces vamos a ver primero el mandato de la autosuficiencia. Y es que este mandato tiene que ver con esa idea de yo lo puedo todo, yo lo puedo resolver todo. Las identidades masculinas, ¿verdad? Se espera que no acepten a que a veces necesitan ayuda o apoyo de otras personas. Se alimenta la creencia, ¿verdad?, de que por el hecho de ser hombres o, ¿verdad?, identificarse de la masculinidad, están preparados para resolver cualquier situación, ¿verdad? Y es que recordemos que todos estos mandatos van a estar atravesados en gran parte por la misoginia. Y el colocarse en una posición de ayuda, ¿verdad? De necesitar ayuda, es colocarse en una posición de vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad va a ser asociada con lo femenino. Entonces, ¿verdad? Va a ser una posición a la cual los hombres van a estar constantemente huyendo, las identidades masculinas como tal. Quienes tengan marcado, ¿verdad?, este mandato de la autosuficiencia. Y bueno, esto se manifiesta desde cosas tan simples como que cueste pedir una dirección hasta, digamos, en temas de depresión, en temas de solicitar ayuda para temas de salud, ¿verdad? Esa incapacidad para solicitar esa ayuda. Pero bueno, algo muy interesante que ponemos acá, aplican restricciones, es que, por ejemplo, este mandato no aplica como a todas las labores y aquellas tareas consideradas femeninas. Ahí sí se espera que los hombres pues no tengan como, no hay una sanción social porque los hombres de pronto no sepan hacer trabajo doméstico, ¿verdad? Incluso es algo como esperado muchas veces y normalizado. Entonces, todo lo que sean trabajos propiamente ligados a la feminidad, este mandato ahí, digamos, tiene como esa acepción porque tiene que ver con ese reforzamiento tradicional de los estereotipos masculinos. Acá, figuras importantes, no sé si ustedes se recuerdan a MacGyver o a los superhéroes, ¿verdad? Que son personajes particularmente icónicos en nuestras culturas, que, bueno, ¿verdad? Si vemos los superhéroes tienen todo, absolutamente todos los mandatos de la masculinidad, si los cumplen como a cabalidad. Ahora se han hecho algunas rupturas, sin embargo, ahora la tendencia siempre es que van a ver cómo ellos calzan en todo, son autosuficientes, nunca pierden, físicamente son atractivos, ¿verdad? Siempre todos lo saben resolver, ¿verdad? Y desde acá, también, bueno, MacGyver, no sé si ustedes recuerdan esta serie de los años 80, ¿verdad? Aquí en Costa Rica hay un dicho muy común que es la idea de que voy a hacer un MacGyver, hice un MacGyver, ¿verdad? Bueno, tiene que ver mucho con este personaje porque lo podía resolver absolutamente todo, ¿verdad? Y bueno, desde una lógica capitalista, desde una lógica mucho desde las poblaciones también, desde la diversidad sexual, al menos con las poblaciones que trabajamos en demográfica, que tiene que ver mucho con hombres que tienen prácticas sexuales con hombres. Hombres, aquí hablamos de bisexuales, pansexuales, gays, ¿verdad? Heterocuriosos. Acá particularmente vemos, ¿verdad?, cómo el tema del tener, mucho del mandato de la autosuficiencia en nuestra sociedad contemporánea es el tema del tener, el tener carro, el tener vestir de cierta forma, tener acceso al dinero,
utilizar ciertas marcas, ¿verdad? Esto tiene que ver mucho con autosuficiencia y también con el mandato de proveer desde lo económico. Se espera que los hombres siempre puedan resolver y en un entorno como el nuestro, ¿verdad? El proveer y el proveerse también es un tema muy importante, ¿verdad? Que tanto es el poder demostrar. La masculinidad en sus términos tradicionales va a ser un acto netamente demostrativo, siempre se basa en lo que el entorno valide y piense de mí, ¿verdad? Porque así es como se va construyendo. Y un concepto acá muy importante es la homovalidación, que es esto, que los hombres, o sea, las otras identidades masculinas, los pares, me validen y me reconozcan como tal. Y la forma de que me reconozcan como tal es, bueno, cumpliendo con estos mandatos. Por acá tenemos el segundo, que es el mandato de ser fuerte. Este mandato particularmente tiene dos líneas. La primera, ¿verdad? Está ligada con la competencia. La masculinidad tradicional, quienes tienen marcado este mandato, el tema de la competencia, muchas veces en el mercado, el capitalismo se refuerza muchísimo, ¿verdad? Y los hombres desde diferentes lugares compiten desde cosas tan simples, ¿verdad? Lo podemos ver en espacios de colegio, en espacios, perdón, empresariales, en los mercados, en el negocio, ¿verdad? Podemos ver cómo los hombres pasan en una constante competencia de demostrar quién tiene más habilidades, de lo que sea. Quién es más fuerte, quién corre más rápido, quién la tiene más grande, ¿verdad? Todos estos pruebas que se van haciendo y muchas veces quienes tienen enmarcado este mandato invierten gran parte de su energía vital demostrando constantemente que son hombres, ¿verdad? Que no se dude de su masculinidad. Y en este caso, ¿verdad? También la segunda, bueno, algo que quería como acá hacer un énfasis es que la mejor manera o el mejor camino para demostrar que se es fuerte es mediante el riesgo. ¿En qué sentido el riesgo? Entre más yo me arriesgue, más hombre soy. Entonces se va comprometiendo la capacidad para arriesgarse. Todos los seres humanos tenemos una capacidad para arriesgarnos, ¿verdad? Para tomar riesgos, necesitamos tomar riesgos a lo largo de nuestra vida. Un riesgo puede ser, por ejemplo, no sé, endeudarme con una casa, digamos, para, pues el día de mañana yo sé que de pronto, bueno, no tengo certeza del todo de que si siempre voy a tener trabajo, si siempre voy a poder, pues, ¿verdad? Ir generando ese ingreso, pero que voy a hacer ese esfuerzo y tomo ese riesgo de adquirir esa casa e irla a pagar. Eso es un riesgo. Pero también un riesgo puede ser, por ejemplo, no sé, el tema de consumo de sustancias, entonces, quién corre más rápido, quién es más fuerte, quién toma más alcohol, ¿verdad? Y esos son los riesgos que los... ¿Buenas? Sí, señor. Muy bien. Creo que es que alguien tiene el micrófono activado, ¿verdad? Y está en... desde acá, entonces, vemos que el riesgo que se corre acá actúa en detrimento de sí mismos, es decir, es autodestructivo y no más bien nos ayuda a crecer como seres humanos. Particularmente esto pasa con el mandato de ser fuertes en la primera línea, ¿verdad? Que compromete mucho la capacidad para arriesgarse y la somete a estándares que están netamente ligados a la demostración de la masculinidad. También la segunda línea se relaciona más con los sentimientos, con las emociones. Los seres humanos tenemos 5 emociones básicas que hablamos acá: el miedo, la tristeza, el enojo, la alegría, el desagrado, ¿verdad? Estas 5 emociones básicas son centrales porque son nuestro autorregulador, nuestro termostato, digo yo, donde, bueno, pues nos ayudan a ir desarrollándonos y de tal manera que cuando aprendemos a gestionarlas y de la importancia, la educación emocional se convierten en aliadas para pues tener una vida óptima, para pues conseguir bienestar, ¿verdad? Ninguna emoción es negativa, todas las emociones son importantes de validarlas, de vivirlas, pero en este aprendizaje social del género, ¿qué es lo que pasa? Bueno, las emociones del miedo y la tristeza van a estar sancionadas culturalmente si los hombres las expresan. Entonces acá lo que nos encontramos es con que ese mandato que ustedes ponían, no lloran, son fuertes, no se quiebran. Bueno, vemos cómo esto tiene un efecto, mientras que el enojo es una emoción socialmente aceptada que los hombres demuestran.
tienen derecho, por decirlo así, en términos culturales, en tendencias culturales. No digo que siempre sea así, no digo que esté generalizando, sino, ¿verdad? Hablo de esa tendencia cultural, que el enojo, bueno, pues perfectamente se puede mostrar. Entonces, muchas veces detrás del enojo de los hombres lo que hay es miedo o tristeza, o ambas, ¿verdad? Entonces, y del enojo también, un enojo mal gestionado, se puede traducir en violencia. Y algo que en psicología es clave, es que cuando lo que no decimos, lo que no elaboramos, nuestro cuerpo no lo vuelve a sacar por algún lado. Ya sea, ¿verdad? Por dolores físicos, por afectaciones, ataques de pánico, muchos síntomas, ¿verdad? Tiene que ver con aquello que no elaboramos, con aquello que no gestionamos. Y la represión de las emociones contribuye muchísimo a que esto ocurra. Y por eso, ¿verdad? En temas del aprendizaje de la masculinidad es sumamente complejo este mandato y por eso me detengo tanto. Porque es muy importante tenerlo en análisis y cómo, bueno, pues incluso, ¿verdad? El tema del mariquita, del maricón, ¿verdad? Como desde muchas veces las identidades no hegemónicas desde la masculinidad con respecto a orientación sexual, la posibilidad de expresar, que muchas veces hay una mayor capacidad, una mayor permisiva de expresarse, hay una sanción social muy fuerte, ¿verdad? Hay todo un sistema que está censurando constantemente y que, bueno, esto también se traduce en muchísima violencia. Vean ustedes cómo, bueno, los hombres generalmente gestionan en la soledad, ¿verdad? En los espacios para vivir las emociones, porque no es que las puedan evitar, la emoción llega. Y cuando la emoción llega, bueno, solo queda aceptarla y gestionarla. Entonces, desde acá, también a veces para gestionar las emociones se recurren a comportamientos de riesgo, por ejemplo. Entonces, yo estoy triste porque me terminó mi pareja, entonces me voy a tomar alcohol, ¿verdad? Me voy de fiesta o me voy a buscar, pues digamos, pensemos en un patrón, no sé, parejas sexuales. Voy a buscar sexo, prácticas sexuales, ¿verdad? Entonces, desde acá vemos cómo esta construcción es compleja. Quiero que acá veamos un poco esta canción que son canciones que están muy marcadas en nuestra cultura latina, digamos, y que, bueno, pues nos hablan un poco de este mandato. Como sufren los hombres cuando quieren. Yo lo presentí, que en poco tiempo tú quisieras terminar. Dios lo quiso así, entonces no hay problema, no voy a llorar. ¿Qué será de mí? ¿O acaso soy el prisionero de un error que vivió de ti y que tú solo le rompiste el corazón? Y no voy a llorar cuando te vea partir, trataré de borrar esa desilusión que dejarás en mí y te juro por Dios que no voy a llorar. Si te quieres marchar, yo no voy a impedir tus sueños de volar a un mundo más feliz con nubes de cristal. Bueno, ¿verdad? Es una canción sumamente conocida, ¿verdad? Incluso de este género, ya sea que nos guste o no, pero esto es lo que escuchamos en el autobús, en el supermercado, en la tienda donde vamos, y vean el mensaje tan subliminal, porque nos vamos en el ritmo y no vemos cómo esto va teniendo un impacto cultural, ¿verdad? Por ejemplo, esta otra que es un poquito más nueva, digamos, la canción, así se llama, y es de Bad Bunny. Pensaba que te había olvidado justo cuando creía que por comerme a 2 o 10 te olvidaría. Cogí un respiro y me salí de la vía y como un pendejo no sabía lo que hacía. Nunca lo superé, nunca te superé. Hasta me aprendí toda la balada en inglés. Respiré y conté hasta 3. Eres la fantasía oscura de Kanye West, bebé. Hey, hace tiempo lo barato me salió caro. Ya solo tuiteo a la loca disparo. Cómo olvidar la bella que era en el carro. La que aquí yo solo pensaba que te había olvidado. ¿Verdad? Y vean ustedes los recursos que él emplea, ¿verdad? Que con la palabra, la canción le dice que con cogerme a 2 o 10 te olvidaría, ¿verdad? Y estas ideas, bueno, es que eso es como las identidades masculinas van construyendo. Y digamos, con respecto a
digamos, a la población de identidad masculina LGBT, podemos ver que, bueno, también el tema muchas veces, cómo se evidencia el tema del placer, la sexualidad, que igual también lo vamos a ir, pues viendo. Y acá, bueno, con los superhéroes, algo que me gusta retomar con el mandato de ser fuerte, que es importantísimo, es el pensamiento mágico. ¿Por qué el pensamiento mágico? El pensamiento mágico tiene que ver con que en la niñez, en la etapa de niñez, más o menos de los 0 a los 7 años aproximadamente, en esa etapa no tenemos claridad entre los límites de lo que es real y lo que es fantasía. Entonces, al no tener esa claridad, por eso cuando ¿verdad? Una criatura de 3 años tenemos un títere y hablamos y le movemos la mano y hablamos como el títere, esa persona va a pensar que ese títere que está interactuando con el títere podría perfectamente hacerlo sin ningún inconveniente porque no hay claro eso. Entonces, desde la infancia crecemos con ideales hiperrealistas, imposibles de cumplir como son los superhéroes. ¿Y cómo se traduce? Bueno, esta noticia. 3 niños se dejan picar por una araña viuda negra porque querían convertirse en Spider-Man. Niños que saltan de tal lado y se quiebran la clavícula, se rompen la cabeza o tienen un accidente porque quieren hacer lo que vieron que hacía su superhéroe. Entonces, esto tiene un peso a nivel subjetivo, un peso en la construcción de su identidad, y desde acá, donde la población LGBT no nos eximimos a estos ideales, ¿verdad? No nos vemos como exentes de esto, sino que más bien, pues también tenemos toda esta influencia hegemónica, tradicional, y estas ideas que también están muy permeadas en nuestros aprendizajes culturales. Y acá vamos ahora a pasar al atractivo físico, que tiene que ver en esto, ¿verdad? ¿Cómo debe de verse físicamente un hombre? ¿Verdad? Y acá también eso es muy interesante porque parte de mi masculinidad aprendida puede ir, si yo siento atracción hacia las identidades masculinas, bueno, ¿qué yo veo atractivo? ¿Verdad? ¿Cómo debe de verse una persona para considerarse masculina? ¿Qué es lo que a mí me parece erótico o atractivo, ¿verdad? O deseable en una persona que se defina masculina? Y vamos a ver qué interesante cómo, bueno, también eso está muy ligado a al atractivo físico, ¿verdad? Cómo debe de vestirse, cómo debe de mudarse. Y esto pues varía muchísimo culturalmente, ¿verdad? Por ejemplo, a lo largo del tiempo, lo que significa el atractivo de ser hombre varía muchísimo, ¿verdad? Culturalmente. Entonces, a mí me parece importantísimo poder tener en cuenta esta visión histórica, ¿verdad? Veamos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí el segundo, a Luis XV con unos zapatos de tacón, que son los primeros zapatos de tacón que existen, porque él era el rey y era sumamente bajo, ¿verdad? Entonces, él paga hacer esos zapatos que se popularizan, los empiezan a usar los hombres y con el tiempo pasan a ser una prenda mayormente femenina. Entonces, ¿cómo, verdad? La masculinidad, más que un hecho biológico, es una construcción netamente sociocultural, que bueno, hay factores psicobiológicos, por supuestísimo, pero cómo la vamos definiendo, cuáles son esos significados, están más ligados a un tema de construcción social. En el siglo XVIII nos topamos, ¿verdad? Ya con este tipo de época un poco más señorial que se le llama, con el smoking, con la ropa formal. Y bueno, pensemos un poco en los años 50, cómo era esta, ¿verdad? Masculinidad, cómo se debía ver un hombre, o, ¿verdad? En este caso prácticamente un hombre, porque era como esa lógica para verse atractivo, para ser deseable, ¿verdad? Y en nuestros contextos actuales. No es lo mismo, ¿verdad? Cómo sería un hombre atractivo en Escocia, en la India. Pensemos, por ejemplo, en algún grupo, en alguna población originaria, ¿verdad? De Amazonas, en México, ¿verdad? Cómo va teniendo diferentes, incluso, bueno, en los países donde estemos, digamos, pensemos en Costa Rica, incluso en las provincias se hacen cambios. Yo, bueno, pues he dado talleres en República Dominicana, en diferentes partes de Costa Rica, y cuando pregunto siempre me responden cosas distintas, pero sí hay, ¿verdad? Como estándares con respecto a la ropa, con respecto a la marca, y en población LGBT, en cuanto al capitalismo, tiene que ver mucho en cómo se viste el cuerpo de jean, esos cuerpos delgados. Aquí entra también la gordofobia de aquellos cuerpos, ¿verdad? Que no logran calzar los cuerpos bajos.
los cuerpos con discapacidad, ¿verdad? Entonces todo esto, ¿cómo va siendo un engranaje? ¿Verdad? Y vean cómo el estándar de belleza masculino va cambiando según los tiempos también. Y es muy interesante verlo alrededor de la figura de Superman, ¿verdad? Vean ustedes cómo es el primer Superman y cómo es este último, que al momento de es un sex symbol, ¿verdad? Que en atractivo físico yo creo que podríamos tomarlo como un estándar, como un binomio ahí de que, bueno, es uno de los tipos, digamos, en términos culturales considerados más atractivos. Y bueno, ¿verdad? Súper musculoso, es blanco, de ojos claros, ¿verdad? Con toda una estilización muy, muy, muy particular. Y bueno, en el TikTok, perfectamente, ¿verdad? Estos son los cuerpos que imperan también. Y esos, en el Instagram, ¿cuáles son las personas que vamos a ver atractivas? ¿Cuáles son esos cuerpos que van a ser los más valorados, por ejemplo? Y cómo a partir de aquí se configura la exclusión y la violencia a aquellos cuerpos e identidades masculinas que no van calzando en estos patrones. It might seem crazy what I'm about to say. Siempre camino flexing por la street, aunque la mirada esté en mí, ella me lo mueve con swing. Para avisar, soy el autotune. Siempre camino flexing por la street. ¿Verdad? Y estos son los cuerpos deseables, los imperantes, ¿verdad? Pero también es importante evidenciar que el hecho de que un hombre o una identidad masculina pues haya roto un poco con los mandatos de los estándares masculinos y en su expresión de género podamos ver, ¿verdad? Como tintes de feminidad, como que se pinte las uñas o que exprese exprese un poco de lo considerado femenino, tampoco significa que va a tener un cuestionamiento de los otros mandatos, de los que hemos visto antes y de los que estamos viendo ahora. Entonces, ¿verdad? Bueno, pues de pronto en el tema del atractivo físico, bueno, pues sí, hay una deconstrucción, pero puede seguir siendo violente, puede seguir ejerciendo ciertas dinámicas y esto es muy importante de hablar. El hecho, ¿verdad?, de que tengamos una expresión de género un poco alejada de los estándares no significa tampoco un indicador directo de cuestionamiento de la masculinidad tradicional. Los roles rígidos masculinos tienen que ver más con todo lo que es el trabajo doméstico, con todo lo que es el trabajo que se ha sido considerado históricamente femenino, ¿verdad? Y que el machismo ha devaluado, ¿verdad? Porque recordemos que todo lo femenino va a ser inferior desde esta lógica patriarcal. Entonces, todo lo que tiene que ver con los roles del trabajo doméstico y también, bueno, pues con el ejercicio de la paternidad, muchas veces, que es una paternidad que se basa netamente en lo económico y no precisamente ver en la ternura, en el cuidado, en el compromiso. Y bueno, cosas tan simples, ¿verdad? Cómo se recae el trabajo doméstico mayormente en las mujeres. Y las personas que acá se definen desde la masculinidad, les invito a preguntarse cómo yo percibo el trabajo doméstico en mi casa, ¿verdad? ¿Quién se encarga mayormente? ¿Será una responsabilidad compartida entre todas las partes? ¿O más bien estamos frente a un tema de desigualdad donde recae en una persona? O en las personas, digamos, en las mujeres, por ejemplo. La heterosexualidad, que es un mandato, ¿verdad?, uno de los que más pesa y que configura la homofobia, ¿verdad?, la diversofobia, en cuanto a todo lo que tiene que ver con el odio por orientaciones sexuales que irrumpan con este patrón tradicional. Y la orientación, más que un proceso de construcción o de aprendizaje, es un proceso de descubrimiento, ¿verdad? Pero con el mandato de ser heterosexual de la mano a ser homofóbico, ¿verdad? Seguir sosteniendo todos esos ideales que van normalizando, justificando y generando la invisibilidad, la exclusión y la violencia que viven diversas personas por su orientación sexual particularmente. Entonces, esto es muy importante de verlo y también reconocer que esa misma homofobia actúa en diferentes espacios sociales, donde, bueno, pues también desde nuestra propia, digamos, pues homofobia internalizada también, como pues desde ahí excluimos y dentro del mismo, digamos, sector de la población se ven dinámicas donde se excluye aquellas identidades, digamos, LGBT, que de pronto van alejándose del patrón heteronormado, ¿verdad?
Entonces, esto es muy importante, y aquí es por eso donde decimos que el hecho de ser gay no significa que ya pues como tal, tengamos una deconstrucción o que no seamos machistas. Igual con estas palabras que se usan en Costa Rica, sé que en México está el joto, en Nicaragua el cochón, ¿verdad? Pero ¿cómo se utilizan estas palabras? Como un sentido de descalificación, aunque desde diversos lugares, ¿verdad? Digamos, poblaciones históricamente discriminadas, se apropian también de estas palabras y decírselo entre amistades, no como un tema de descalificación, sino como un tema de reivindicación, ¿verdad? El tema de ser cisgénero. Cisgénero es aquella persona que su sexo asignado al nacer coincide, por decirlo así, con el género esperado culturalmente. Entonces, una persona que nace con pene y que el sexo asignado al nacer es hombre, se espera que se identifique con la masculinidad, ¿verdad? Pero existen identidades trans, ¿verdad? Transgénero, que quiere decir que son personas que no se identifican con el género esperado culturalmente a partir del sexo que fue asignado al nacer. Y aquí hablamos de los hombres trans, de las identidades trans no binarias, donde existe una invisibilización completa, donde se da, ¿verdad?, una completa violencia hacia todas esas otras identidades, porque hay un significado muy grande asociado al pene. El tamaño del pene se ha vuelto algo muy valioso, sobrevalorado en nuestra cultura y que incluso, ¿verdad?, en nuestra sociedad y en poblaciones LGBT, el tema del tamaño del pene, el deseo, ¿verdad?, digamos, en su población de hombres que tienen sexo con hombres y digamos que es una población con la que yo trabajo mayormente, el tema del pene es algo muy importante, del tamaño, de cómo sea, ¿verdad?, estéticamente cómo luzca. Bueno, y esto invisibiliza otro montón de identidades también. Pero también se puede dar el extremo de la fetichización, es decir, que más bien puede pasar que dentro de la misma, digamos, por ejemplo, hombres gays que se sienten atraídos hacia hombres trans, pero no es ni siquiera por conocerles como personas, sino es el fetiche de qué se sentirá, qué será estar con un hombre trans. Y eso tiene que ver más con un tema de violencia, porque estoy objetivizando al otro. En esta serie de Netflix que se llama Special, se las invito a ver, perdón en inglés, pero es una serie donde en esta segunda temporada se trata esto de la fetichización ligado a lo que es el mandato del capacitismo. Pero podemos ver que esta fetichización se puede dar, ¿verdad?, desde diferentes lugares, ya sea por la identidad de género, por una condición de discapacidad. Porque como les decía antes, ¿verdad? También la discapacidad, digamos, no pensamos, cuando yo les digo a ustedes, imagínense un hombre muy probablemente, no sé si alguna persona de pronto se miraría o pensaría en un hombre con una discapacidad. Porque también están sumamente invisibilizadas todas estas identidades. Y por eso es muy importante de tener en cuenta, ¿verdad? Y que también el hecho de que una persona viva con una discapacidad no significa que esté influenciada por estos mandatos. Al igual, el mandato de ser blanco. El tema de ser blanco, ¿verdad? ¿Qué pasa con los hombres negros? Y también, bueno, el racismo se da de diferentes lugares, ya sea el repudio o el odio directo o esta fetichización, como por ejemplo de que los hombres gays, ¿verdad? Los hombres negros, perdón, tienen el pene muy grande y toda esta idea que, bueno, objetiviza también. Luego tenemos el mandato de la hipersexualidad, que es el legítimo en Costa Rica, decimos cuando la abajo se para, la arriba no piensa. Que es muy importante de tener en cuenta. De verdad que esto tiene un peso muy importante porque se espera que los hombres siempre estén listos, siempre puedan responder al tema de prácticas sexuales. Y bueno, esto marca muchísimo, ¿verdad? Porque siempre la sexualidad masculina, y en este caso, ¿verdad?, las identidades y en poblaciones LGBT también está sumamente ligada a las prácticas expeditas sin aparente complicación, ¿verdad? Que sean falocéntrica, genitalizada, coitocéntrica, es decir, centrada en el pene, en los genitales y siempre con una orientación a la penetración, ¿verdad? Entonces, la sexualidad construida de estos discursos, de estos mensajes, bueno, pues muchas veces se aleja mucho del consentimiento, de la empatía y la responsabilidad afectiva. Y esto está sumamente intrínseco también, ¿verdad? Entonces, desde acá,
es muy, muy importante que veamos cuáles, ¿verdad? Como ya podemos ir viendo los efectos que generan estos mandatos, pero esta falta de integración, de poder vivir de una forma más auténtica y pues no tan rígida, va justificando esta manera en que cómo son los parámetros, incluso en las poblaciones LGBT, y hablo de identidades masculinas LGBT, en qué parámetros se define la sexualidad, cómo se configura esta sexualidad. Y acá particularmente, ¿verdad? Pensemos, por ejemplo, en las prácticas sexuales que muchas veces se dan porque existe desde la masculinidad la erotización del riesgo. Esto lo plantea Guillermo Escamilla de México, un académico muy interesante. ¿Qué podemos ver donde el riesgo se erotiza? ¿En qué sentido? En cuanto a prácticas sexuales. Porque el placer, el tema del disfrute, está ligado a que si hay algún tipo de riesgo se vuelve erótico, se vuelve parte del disfrute. Y tiene que ver mucho, ¿verdad? En esto que les comentaba ahora de la capacidad para arriesgarnos, de cómo se ha ido configurando el placer. Y el placer entre hombres está como particularmente marcado en términos culturales por muchas veces el riesgo, ¿verdad? Por esta misma construcción de masculinidad. Y acá no quiero que quede claro que no es por su orientación sexual, sino como lo hemos estado viendo es por su aprendizaje de la masculinidad. Entonces, ¿verdad? Prácticas como el cruising, prácticas como el bareback, ¿verdad? O el sexo a pelo, como se dice en Costa Rica, bueno, tienen como una tendencia particular que se manifiestan en este sector de la población. Y tampoco se trata de satanizar estas prácticas, ni el cruising, ni digamos, las prácticas sexuales con diferentes personas, ni mucho menos, ¿verdad? Porque también han sido espacios de resistencia, reivindicación, que cuestionan esta sexualidad normativa, ¿verdad? Configurada en los principios moralistas, pero es clave, ¿verdad? Que estos espacios y estas prácticas estén libres de cualquier forma de violencia. Pero esto no ocurre, ¿verdad? Sino que todas estas lógicas y estos mandatos van influyendo en cómo también, bueno, pues aunado a nuestro aprendizaje está ligado todos estos mandatos y está esta sexualidad independientemente, ¿verdad? Si somos LGBT y que particularmente, bueno, aquí también hay elementos a tomar en cuenta, como esto, bueno, entre identidades masculinas, esto se ve más potenciado. Hay un recrudecimiento de las prácticas sexuales o del riesgo como una forma de disfrute y de placer, ¿verdad? Y en los talleres que hacemos, yo siempre pues digo en demográfica, ¿para qué usamos las prácticas sexuales? ¿En qué sentido? O sea, si yo los utilizo para disfrute, placer, o muchas veces se convierten en un mecanismo de escape, de desconecte de todo, que igual no se trata de satanizar el tener prácticas con diferentes personas, sino más bien el mirar para adentro y decir, bueno, si yo estoy utilizando las prácticas como un mecanismo para no encontrarme con mis emociones, para no trabajar lo que siento, para no cuestionarme, ¿verdad? Entonces, es ahí, o bueno, de pronto puede ser las prácticas o el consumo de sustancias o la comida o, ¿verdad? Muchos recursos podemos utilizar y que, bueno, están ligados también al mandato de ser fuerte. Y la violencia y el control particularmente, ¿verdad? Con todo lo que tiene que ver con la creencia, ¿verdad? De que la violencia es un mecanismo o un recurso que se puede utilizar para imponer mi voluntad por encima de todas aquellas otras identidades que considero inferiores, ¿verdad? Recordemos la subordinación de todo lo femenino, que es parte de la masculinidad tradicional, y que desde aquí es sumamente importante, porque entonces la violencia va de diferentes lugares, ¿verdad? La violencia física, verbal, no verbal, la patrimonial, y que todavía esta violencia en el fondo es psicológica, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? Bueno, pues desde acá, bueno, evidentemente, las personas LGBT históricamente hemos sufrido violencia, pero también podemos reproducirla, también podemos generarla, y desde acá es también ver, ¿verdad? Por ejemplo, incluso en el tema de orgullo, en temas de diversidad, siempre cuál ha sido la lógica, ¿verdad? Son espacios sumamente dominados por lo masculino, ¿verdad? Sino que generalmente se habla de marcha al orgullo gay, por ejemplo, y así se dice, orgullo gay, invisibilizando identidades trans, invisibilizando otras orientaciones sexuales también, ¿verdad? Entonces podemos ver cómo este androcentrismo y esta idea de masculinidad permea también como movimiento, y lo problemático es que esto no está en la agenda, ¿verdad? Hablamos de la discriminación, hablamos de las acciones afirmativas que son clave, importantísimas, pero a mí me parece que necesitamos empezar a integrar la categoría género
a el cuestionamiento de cómo también hemos aprendido y cómo desde la población LGBT debemos ir despatriarcalizando nuestras identidades, es decir, desarticulándolas, desvinculándolas de lo que es el machismo o el patriarcado. Entonces, vean ustedes qué importante, qué interesante cómo, bueno, pues la violencia es un mecanismo clave y se ve de diferentes lugares, ¿verdad? Cómo la puedo ejercer contra mí mismo y mayormente es contra otras personas. Todas las personas podemos recibir violencia y podemos ejercer violencia. Pero el aprendizaje social del género y los mandatos masculinos que vimos acá, del patriarcado, redefinen cómo se produce esta violencia. ¿Quiénes la ejercen en mayor, por decirlo así, porcentaje? Y cómo, bueno, está ligado a esta idea de la superioridad. Los tipos de violencia y también, ¿verdad? Cómo hay formas, ¿verdad? No es que todas las identidades masculinas ejercen violencia de la misma forma, ¿verdad? Están digamos, podemos hablar de los hombres violentos, ¿verdad? Lo del femicidio, los que están siendo judicializados, pero también esas violencias más sutiles que son estas masculinidades hegemónicas, y luego podemos ir desde la violencia simbólica, ¿verdad? Que todavía es más difícil hablar de los de los micromachismos también, ¿verdad? Y buscar ir construyendo estas masculinidades más coercitivas, ¿verdad? Es decir, que vayan integrando empatía, cuidado, ¿verdad? Que vayan pues dándole la espalda a estos mandatos. Y bueno, pensemos cómo todos estos mandatos también los vemos en redes como por ejemplo esta, Grindr, ¿verdad? Que es una red sumamente común donde la empatía muchas veces y la mayoría de los casos se desactivó, ¿verdad? Y nos encontramos con esto, no gordos, no locas, no viejos, no nicas, no negros, y ahí ustedes pueden encontrar, ¿verdad? Toda otra serie y desde sus propias historias muy probablemente quienes utilizan esta app se han encontrado, ¿verdad? Cómo no existe muchas veces una ética del cuidado, y a eso vamos. A mí me pregunta la gente en los talleres, ¿entonces es bueno o malo Grindr? Es que no podemos ponerlo en esos parámetros. Es más como el uso que le doy yo y mi ética como ser humano, como persona que tanto me he cuestionado estos mandatos y que tanto podemos generar pues comunicaciones más respetuosas, empáticas y donde exista esa ética del cuidado, ¿no? Lo digo en Grindr como un ejemplo concreto, pero que se traduzca en toda la sociedad. Lo que les hablaba de los micromachismos, ¿verdad? Que los micro tiene que ver que son casi imperceptibles y machismos, esta idea de que los comportamientos de inferiorización hacia lo femenino, ¿verdad? El problema con estos micromachismos es que están en los límites de la evidencia y son cotidianos. Esto lleva a que estén sumamente normalizados y al estar completamente normalizados ni nos damos cuenta que existen. Hay diversos tipos, los utilitarios, de crisis, encubiertos, coercitivos. Ustedes pueden buscar un poco en internet, nada más quiero dejarles la provocación de los micromachismos, porque no nos da tiempo. Pero desde acá vean ustedes qué necesario es poder ir teniendo en cuenta, ¿verdad? Y que todos estos mandatos generan esta moneda de doble cara. Por un lado, los privilegios masculinos y por el otro, los costos también. En este caso, los privilegios los podemos ver en tres libertades. La primera es la libertad sexual, como los hombres mayormente tienen una libertad de vivir su sexualidad sin ser tan juzgados. Aunque bueno, esto lo podemos ir viendo que las identidades que van rompiendo con el patrón de la heterosexualidad van gozando menos de estos mandatos, porque ¿qué pasa, verdad? Con todas aquellas identidades que rompemos con el patrón o lo esperado en cuanto a orientación sexual o identidad de género. Pero, ¿verdad? Este es un mandato clave, porque digamos, no es lo mismo decir perro a decir perra, refiriéndonos a una persona, ya sea un hombre o una mujer. ¿Qué significados? El zorro, la zorra, ¿verdad? Esas ideas, connotaciones negativas, ¿verdad? Y siempre el control que hay sobre la sexualidad de las mujeres. Acá también podemos hablar de la libertad de movimiento. La forma en que los hombres, digamos, pueden habitar el espacio público es muy diferente a cómo lo habitan las mujeres. Y acá, bueno, por supuesto, recordemos, muchas veces como población, ¿verdad? También, pues si nuestra expresión de género no calza con el patrón tradicional, también podemos recibir exclusión, también podemos recibir violencia. Sin embargo, la violencia mayor está concentrada en las mujeres. Y desde ahí, por ejemplo, los feminicidios que han habido, ¿verdad? Las mujeres mochileras, ¿qué significa para una mujer viajar sola? ¿Qué significa para un hombre viajar solo? Las libertades de decisión en los mayores puestos, no sé cómo estarán pues en sus respectivos espacios de trabajo,
pero ¿cómo son los liderazgos? ¿Por quiénes están ocupados? Y mayormente por hombres o por mujeres. ¿Cómo es que estas dinámicas que entonces ahora la paridad de género se ha traducido o en cuotas, ¿verdad? Ligadas a población trans o a población LGBT, a que, bueno, se cumplen. Pero ¿cuáles puestos ocupan? ¿Verdad? Generalmente son los de menor rango también. Entonces vean ustedes cómo estas dinámicas se van dando y que están sustentadas por una masculinidad tradicional. Porque el conseguir esto, ¿verdad? Es la condición de privilegio. ¿Cuántos presidentes en Costa Rica hemos tenido? Y bueno, hemos tenido solo una presidenta. Y que bueno, muchas veces, independientemente de lo que pensemos de su mandato, yo he escuchado que alguna gente dice, yo no vuelvo a votar por una mujer. Y hemos tenido presidentes nefastos, pero yo no he escuchado hasta el momento que digamos, yo no vuelvo a votar por un hombre, ¿no? Y es eso, ¿cómo es esa? Es ese privilegio. Es que el género, ¿dónde es invisible y dónde se vuelve parte para tomar un juicio? Donde realmente no lo tiene, ¿verdad? Y los costos. Hablamos de afectaciones en salud, diversas manifestaciones de violencia, comportamientos de riesgo. Y aquí podemos ver un poco de esos costos, ¿verdad? A nivel individual, todas las afectaciones en salud en materia de infecciones de transmisión sexual, afectaciones cardíacas, depresiones, suicidios, donde mayormente estas cifras están ocupadas por hombres. En el entorno inmediato, homicidios, accidentes viales, femicidio, micromachismo, violencia sexual, hostigamiento sexual, violencia intrafamiliar, discriminación múltiple. En esta dimensión, el racismo, la diversofobia, la misoginia, el capacitismo en los medios de comunicación, políticas excluyentes, el amarillismo, la atención en salud violenta hacia las personas, digamos, en este caso, violencia obstétrica, muchas formas de violencia en los centros de salud, que también está invisible. Los procesos jurídicos a partir de todos estos pues delitos que se pueden cometer, ¿verdad? Homicidios, delincuencia, políticas sexuales diferenciadas, ligadas al sexismo, que generan desigualdad de género, violaciones a los derechos humanos, feminicidio y todo lo que son los costos estatales. ¿Por qué costos estatales? Porque, bueno, es importante que nos podamos tomar en cuenta cuánto nos cuesta este aprendizaje. Cuánto en estadísticas, ¿verdad? Por ejemplo, en VIH, bueno, mayormente son los hombres. Todas estas afectaciones que no toco a profundidad por un tema de tiempo, vemos que, ¿verdad? Los estereotipos masculinos tienen implicaciones, ¿verdad? Imagínense que en México en 2019 se estimaron en $1.400 millones al año, el equivalente al costo total de educación universitaria. ¿Cuánto le cuesta a las instituciones públicas? ¿Cuánto nos cuesta como país en nuestros impuestos? ¿Cuánto de nuestros impuestos se va a sostener todos estos costos que tiene este aprendizaje de la masculinidad? Y en este sentido, desde Demográfica hemos querido hacer conciencia de esto en nuestra población, que son hombres desde la diversidad sexual, generando espacios reflexivos, espacios donde podamos cuestionarnos como estos, ¿verdad? Sexualidades masculinas. También hemos hecho, ¿verdad? Talleres sobre Grindr para hablar sobre la responsabilidad afectiva, el consentimiento, la empatía, el cuido, los poppers, ¿verdad? Que son una sustancia que se usa para lo que es en las prácticas sexuales algunas veces. Hablar de la profilaxis preexposición, una pastilla que se utiliza para lo que es la prevención del VIH, es decir, evitar que se dé la infección. Hablar sobre el amor romántico, relaciones de pareja, vínculos afectivos, hablar de poliamores, hablar de relaciones abiertas. ¿Qué es ahí por donde vamos, verdad? También es esa necesidad y que desde Demográfica todo esto que les he expuesto es la necesidad y cómo esto lo debemos integrar en nuestra agenda, en nuestros espacios, ustedes desde su lugar de trabajo, ¿verdad? La necesidad del cuestionamiento de la masculinidad a partir de estrategias que partan desde la cotidianidad, que partan desde acá y poder ir integrando la agenda. Este es un juego interactivo que hicimos que lo que permite es, bueno, un poco concientizar sobre el uso correcto del condón y bueno, pues también es bastante divertido porque
tiene ahí como para jugar en parejas o en grupos, no necesariamente solo de hombres. Y bueno, eso es parte de los retos, esto es algo como pincelada, ¿verdad? Este tema es súper amplio, súper vasto, más bueno, pues esto a grandes rasgos, no sé si hay dudas, preguntas, comentarios, si me he ido dando a entender, ¿verdad? Si no, pues con toda confianza, o algo que ampliar, porque es muchísimo, ¿verdad? Entonces también, si hubiesen preguntas o réplicas, estoy para servirles. Yo nada más quería como agradecer esta sesión. La verdad, sí quería como aprender sobre todos estos términos, ¿verdad? Que se están dando ahora. Entonces, sí, ya tengo como una visión más clara sobre el tema y me ha abierto mucho los ojos sobre toda esta diversidad que hay, ¿verdad? En torno a la masculinidad y muchísimas gracias por ese tiempo, la verdad. Bueno, gracias a vos, más bien, qué importante, ¿verdad? ¿Qué es eso? Eso es como una provocación, como les dije al principio, para que ustedes indaguen, reflexionen y en lo que podamos siempre vamos a estar para servirles desde Asociación Demográfica. Gracias. Como comentario, no sé, antes de que termine, dos cosas. La primera, para contactarlo a usted, digamos, porque ahorita en mi empresa está buscando como para dar talleres similares. Entonces, ¿por cuál sería el mejor medio? Ok, digamos, en este caso tenemos como dos opciones, ¿verdad? Porque, bueno, pues en ADC a veces el tiempo que tenemos es un poco limitado, entonces, puede ser por medio de Demográfica, ¿verdad? Asociación Demográfica Costarricense en Face, o también, bueno, pues, por acá les voy a dejar lo que es el contacto mío desde la organización, ¿verdad? Voy a ponerlo en el chat para cualquier duda o consulta, o también, ¿verdad? Pues por si tienen como desde ahí, con mucho gusto. Y yo también pues trabajo de forma independiente, entonces con mucho gusto estoy a la orden. Ya se los voy a poner, es que no me lo sé de memoria. Acá. 72, 53, 5, 7. Muy bien. Acá está 72, 53, 20, 57. Ese es el contacto. Igual, consultas que de pronto no sientan la comodidad de hacerlas en este espacio, también pueden hacerlas por ese medio. Ah, buenísimo. Y la otra cosa es que de manera similar yo empecé como un proceso ya como de construcción tal vez, se puede mencionar, pero y todo empezó como con un webinar similar. Entonces creo que esto puede como abrir la oportunidad para que un montón de gente aprenda de muchísimas cosas. Y es un tema, de nuevo, súper amplio, como usted lo mencionó, y súper importante, yo creo, porque abarca todo lo que es la vida, digamos. Entonces, muchas gracias por el espacio y por toda la información. Gracias, Marcelo, y pues de verdad que qué dicha, sí, es eso, ¿verdad? Yo creo que son semillitas que vamos dejando y que se van pues expandiendo, y esa es la idea, ¿verdad? Tanto desde mi quehacer como lo que hacemos como organización. ¿Alguien aquí, algún chat? ¿Puedo preguntar qué estudiaste? Bueno, yo de formación soy psicólogo, estudié otra carrera que se llama Género y Desarrollo y estoy culminando un posgrado en Género y Derechos Humanos. Entonces esa es como mi línea de formación. No sé si hay alguna otra duda, pregunta. Bueno, ahí tenemos un montón de comentarios muy bonitos en el chat también. Entonces, bueno, creo que estamos por el momento. Muchísimas gracias a todas las personas que se quedaron hasta este ratito por prestar la atención y por la participación tan buena. Y muchas gracias a David, por supuesto, y a la ADC en general por todo el conocimiento que nos aportaron el día de hoy. Les recordamos que esta transmisión queda en el Facebook de Pride Connection Costa Rica y también en el canal de YouTube por si quisieran repasar esta o alguna de los otros webinars que hemos tenido.
y los esperamos en los próximos. El día de mañana tenemos un webinar con Dr. Skin a las 10 de la mañana. Y el viernes también vamos a tener a las 11, a las 9, perdón, un webinar sobre la experiencia de Intel Costa Rica también. Entonces ahí para que puedan estar conectados, pueden igual inscribirse a través de la página de la ADE de Pride Connection o igual seguir las transmisiones en el Facebook Live de Pride Connection Costa Rica. Muchísimas gracias y que tengan una bonita tarde. Muchas gracias. Hasta luego, un placer.